entendiéndose también que Esmeraldas, el país y el mundo continúan con procesos de fortalecimiento de capacidades e incluso con las mismas amenazas, ¿no? Bueno, usted hace una pregunta interesante. Japón, esta vez en la costa oeste, no como en marzo de 2011, que fue la costa este, se genera un terremoto en la parte central del país, un sismo de 7.5, incluso con tsunami. Allá las condiciones tal por las placas tectónicas, este movimiento de la Tierra, genera este tipo de eventos y con ello las muertes y las pérdidas económicas para un país que incluso es el más preparado en estos temas, y eso quiere decir que aún siendo ellos fortalecidos, ¿qué hubiera pasado en comparación con otros países que no lo están, ¿no? Entonces son tsunamis, terremotos, lamentablemente pérdidas, el tiempo corre para las personas que se encuentran atrapadas en estos momentos y todo un proceso que vendrá luego en el marco de la reconstrucción de estas casas que también están acorde a una normativa de construcción y que aún así han sido afectadas. Definitivamente debemos de seguir trabajando en prevención y eso, aplicar esas normas en Esmeraldas a veces es un poquito complicado, digo bastante, porque no somos disciplinados, no escuchamos, simplemente nos lamentamos cuando ya ocurre o cuando se nos cayó la casa, pero decimos estamos en sitios de riesgo y no escuchamos esa parte. Bueno, cuando hablamos de terremotos, específicamente para este tipo de eventos, se habla de la norma de construcción y la forma de construcción de las personas. En estos casos, por ejemplo, será importante porque la gente dice, bueno, como dice usted, estoy ubicado en una zona de riesgo, pero en otros países me dejan, allá son las mejores vistas. Sí, pero el nivel de preparación del suelo es diferente, el tipo de suelo es diferente. Entonces, aquí, lamentablemente, en el terremoto que se suscitó en marzo de 2022, la gente no construía columnas intermedias, por ejemplo, en una zona, por ejemplo, en la zona del barrio La Ceiba. Y esto, pues, ¿qué es lo que va a traer consigo? Que la casa se desplome y, pues, haya pérdidas económicas y, sobre todo, Dios no quiso en su momento, los que somos cristianos y católicos, que existiesen muertos específicamente por este tipo de eventos, por colapsos estructurales. Pero en un terremoto como el que podría pasar en Esmeraldas, de 8.4 grados en la escala de momento sísmico, ojo, esto es lo que podría pasar en Esmeraldas, este tipo de eventos, lamentablemente ahí no nos daría tiempo a las casas que lamentablemente han sido construidas simplemente y de forma espontánea, porque la población dice, bueno, aquí me voy a ubicar, aquí quiero construir, y simplemente ponen 4 paredes, ponen 2 o 3 columnas en muchos de los casos, porque hay que hacer un análisis respectivo con profesionales, contratan a ningún profesional, simplemente o lo hacen por ellos o contratan a alguien que apenas sabe de construcción, y ahí es donde están los resultados, se convierte lamentablemente en un cofre mortuorio para las familias. Y en eso hay que trabajar, debe de trabajar el jefe de hogar. Y máximo si estamos hablando de que en Esmeraldas prácticamente tenemos muchísimas zonas de riesgo. La tierra, como usted lo ha dicho, nos presenta otro panorama. Son totalmente diferentes. Habrá que seguir trabajando. Y la gente se preguntará, pero seguimos hablando de supuestos, pero ya lo hemos tenido. Entonces, lo que tratamos ahora es de advertir para después evitar todo este tipo de lamentos y todo. ¿Qué nos haría falta en ese aspecto para decir, bueno, podemos medianamente poder enfrentar, bueno, aunque nunca estamos preparados para estas cosas de desastres naturales, pero poder decir, por lo menos, voy a ir a un lugar seguro? Primero hay que entender que para poder asentarme en un sector, sea o no el que considere yo de zona de riesgo, tengo que preguntarle al municipio que tiene un análisis que tiene el tipo de suelo. Por ejemplo, en las zonas altas hay un tipo de suelo que tiene una aptitud con el tema de construcción. Para la zona baja, por ejemplo, la isla, y en algunos sectores de la ribera del río Esmeraldas,
son altamente licuables. ¿Qué significa? Que con un terremoto de 8.4 se convierte esto como en una licuadora. Toda la parte líquida sube y la casa, que es el sólido, se desploma. Entonces, eso es en esta zona. En otras zonas, el tipo de roca es medianamente dura, o en el otro es simplemente roca sedimentaria, como por ejemplo en la zona alta. Entonces, la casa tiene que ser construida primero tomando en cuenta estas consideraciones que se llaman estudios de microzonificación sísmica. Ese es un tema. Pero la gente dice, bueno, pero es que yo no tengo a veces ni para comer, pero quiero construir mi casa. Entonces, ya esa gente tiene que entender si es que el nivel cultural o el nivel el grado de riesgo que tiene, el nivel de la conciencia, entonces lógicamente eso es directamente proporcional o va en relación a lo que pueda llegar a pasar. Si la casa está mal construida, en un terremoto, ¿qué es lo que va a pasar? Se desploma, colapsa y puede generarse algún problema adicional. Entonces, el nivel de la conciencia del esmeraldeño aún todavía le falta entender que la ciudad como tal, donde ha decidido venir, donde ha decidido vivir, donde ha decidido continuar todos sus años, tiene una consideración del riesgo. Y bajo esa consideración del riesgo, tiene que aprender a convivir con ella. No podemos seguir viviendo de supuesto. Yo me imagino que acá no va a alcanzar. Acá no van a llegar las olas. Acá no va a llegar el movimiento. Este sector no va a afectar. O sea, ese es uno de nuestros principales errores, supuestamente. Exacto. Así es. Tiene toda la razón. Y para eso tengo que aprender a convivir. Tengo que aprender a saber cómo está el medio y con ello tengo que acercarme a las instituciones que me puedan dar la información. Y eso es, en estos casos, el municipio, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el mismo Midubi en algunos de los casos que me puede dar esa posibilidad. Entonces, no decir, es que aquí no me va a alcanzar la ola. Bueno, son de entre 5 a 6 metros en algunos sectores y 10 en la parte rural, 10 metros de altura de olas. Lo que en cambio en Japón también hablamos de una cota, ¿no? Entonces, barrios muy bajos, pero incluso pasada la calle Sucre en algunos casos, o incluso bajo la Sucre, son sectores en donde podrían llegar olas de un tsunami o incluso inundación. Entonces tenemos que pensar en todos estos sentidos, pero tenemos que inteligenciarnos. ¿Cómo inteligenciarnos? Acercándonos a las instituciones que poseen la información.